Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Damos una cordial bienvenida en esta mañana a este servicio a cada uno de ustedes que hoy nos sigue de la forma virtual. Hoy no podemos negar, por lo menos los que estamos aquí en el edificio, no podemos negar la ausencia de cada uno de ustedes y el sentimiento que hoy pues tenemos de tener que transmitir de esta forma virtual nuestro culto. Pero bueno, estas son las directrices que hemos recibido de parte del Ministerio de Salud y debemos por supuesto de obedecerlas. Pero en esta mañana vamos de todas formas a glorificar el nombre del Señor y vamos siempre a tener nuestro servicio, vamos a obtener por supuesto el mensaje de la palabra del Señor para cada uno de nosotros como iglesia. Y quisiera entonces en esta oportunidad invitarle a cada uno de ustedes allí en su casa que por favor abra su Biblia en el libro del profeta Isaías, capítulo 55. Hoy vamos a estar predicando acerca de este mensaje del profeta, un mensaje que va a ocurrir aproximadamente 700 años antes de la venida del nacimiento de Cristo, y un mensaje que por supuesto, aunque tiene muchos años de antigüedad, muchos siglos, pero es un mensaje que considero está vigente todavía en el día de hoy. Por lo cual quiero una vez más invitarles a que abra su Biblia en el libro del profeta Isaías capítulo 55 y voy a estar leyendo para ustedes en esta oportunidad del verso 1 al verso 6 y dice así la palabra del Señor. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. El mensaje para esta mañana le he puesto y sobre el cual vamos a predicar es la gran invitación. Es claro y es evidente, por supuesto, que este mensaje el profeta Isaías lo está dirigiendo a un pueblo en particular, a una nación en particular, y este pueblo precisamente es el pueblo hebreo, el pueblo de Israel. Pero quisiera, para que pudiésemos comprender un poquito mejor el mensaje que el profeta está hablando por el Espíritu Santo, hacer rápidamente una referencia hacia este pueblo, al origen y a la experiencia de este pueblo en los años anteriores a los tiempos del profeta Isaías. Como todos muy bien recordaremos, este pueblo nace precisamente allá en el libro del Génesis capítulo 12, cuando Dios llama, cuando Dios elige, cuando Dios escoge por su gracia bendita a un hombre llamado Abraham. Abraham en sí mismo no tenía ningún mérito, ninguna particularidad, no tenía algo especial por el cual meritara que Dios lo escogiera a él, sino que Dios en su gracia infinita, Dios escoge a este hombre Abraham, y es a partir de este hombre que Dios va a producir, va a crear, va a generar un pueblo, el cual va a ser conocido como el pueblo hebreo. Pero una vez que Dios llama a este hombre y comienza la promesa a operar en este hombre y comienza un pueblo a salir de este hombre, años después, siglos después, este pueblo llegaría a ser un pueblo cautivo en la nación de Egipto. Y estando este pueblo en su cautividad, Dios levanta a un hombre llamado Moisés, a través del cual Dios traería libertad, traería liberación al pueblo hebreo, estando este cautivo por más de 400 años en Egipto.
Así que tenemos a un pueblo que por la gracia de Dios nace a través de este hombre llamado Abraham. Pero encontramos ahora un pueblo que está cautivo, pero que Dios a través de Moisés trae liberación a este pueblo llamado el pueblo de Israel. Pero seguidamente y siguiendo el curso cronológico, que este pueblo en la persona de Josué va a recibir la promesa de la tierra prometida, y es a través de Josué donde Dios trae esa promesa que había hecho a Moisés, que había hecho a Jacob, que había hecho a Isaac en siglos anteriores. Tenemos un pueblo entonces que es escogido, tenemos un pueblo que es libertado, tenemos un pueblo que recibe un pacto con Dios, para Dios, y tenemos un pueblo que recibe las abundantes riquezas de la bendición de Dios para sus vidas. Pero no obstante, siguiendo el curso de la historia del pueblo de Israel, vemos que Israel va a llegar a un punto, va a llegar a un momento en su historia donde este pueblo decide en sí mismo caminar de espaldas a Dios. Un pueblo que decide en su propio corazón no seguir según la ley de Dios, no seguir según el pacto que Dios había establecido con ellos. Y es en esta situación donde el pueblo de Israel en los tiempos de Isaías se encuentra. Un pueblo, como repito, que había sido escogido, un pueblo que había recibido un pacto, un pueblo que había recibido liberación, que había recibido abundante riqueza de parte de Dios para ellos. Pero ahora encontramos un pueblo que ha decidido caminar de espaldas a Dios, un pueblo que ha decidido caminar no en relación con Dios. Y es a este pueblo al cual el profeta Isaías se va a dirigir en ese momento y en ese punto de la historia. Claro está que debemos de comprender en primer lugar en Isaías capítulo 51, todos nosotros debemos de comprender y considerar correctamente en esta mañana que este mensaje es un mensaje en primer lugar profético. Es un mensaje que está hablando acerca de la invitación de Dios, de la gran invitación que Dios está haciendo a este pueblo hebreo y a las demás naciones con respecto a venir al evangelio, a venir a la salvación gratuita. Es un mensaje que aproximadamente 700 años antes del nacimiento de Jesús, el profeta está anunciando la forma en cómo Dios salvaría al hombre, la forma en cómo Dios salvaría a la nación de una forma gratuita, y debemos de decir por gracia, infinita gracia de Dios. Entonces, en primer lugar, este mensaje tiene la característica de ser un mensaje profético, un anuncio que el profeta da con respecto a la gracia, a la misericordia de Dios, y a través de la cual Dios invita no solamente al pueblo hebreo, sino que Dios invita también a las demás naciones a la salvación que solamente se va a encontrar en la persona de Jesucristo. Por supuesto que es así, solamente en la persona de Jesús. Pero cuando comprendemos este llamado de Dios a través de su gracia a este pueblo, invitándolo a venir, debemos también de considerar un segundo aspecto, y es por qué razón Dios da este mensaje a ese pueblo que ha decidido en su corazón caminar de espaldas a Él, que ha decidido en su corazón no andar según la ley de Dios. Recordemos entonces que la historia de este pueblo es que Dios lo elige por gracia, Dios lo salva por gracia, lo libera por gracia, Dios hace un pacto con este pueblo por gracia y también le da bendiciones, promesas a este pueblo, y todo ocurre por gracia, porque ciertamente nunca jamás el pueblo de Israel ha tenido un atributo especial por el cual Dios deba y esté obligado a hacer esa manifestación de su misericordia. Pero claro está que debemos de entender que dentro de esto que el profeta está hablando, debemos de considerar que es un llamado de gracia de Dios a esta nación a volverse a Dios. Claro está que es un llamado de misericordia de Dios a esta nación. Es un mensaje de esperanza del profeta a esta nación. Es un mensaje lleno de la compasión y ternura de Dios a este pueblo que en su corazón ha decidido no caminar con Dios, pero que sin embargo Dios está
está dando la oportunidad. Dios está llamando y está invitando a este pueblo que a pesar de la condición en la que se encuentra, Dios les está diciendo, el Señor les está invitando a venir y a correr a esa gracia en el Señor Jesucristo. Les está llamando a venir a Él como su única esperanza y salvación para ellos. Pero claro que siguiendo nosotros este anuncio tal y como nosotros lo vemos o lo consideramos ahí en la Escritura, podemos encontrar lo siguiente. Y es que, hermanos, este mensaje que en los primeros versículos encontramos tanta bondad, tanta misericordia. Es cierto que en estos primeros versos encontramos ese amor enorme de parte de Dios, de compasión a este pueblo, diciéndole, vengan, corran hacia mí en esta hora. Se ve rápidamente interrumpido por unas palabras que ciertamente vamos a encontrarlas en el verso 6, pero que esta gran invitación que Dios está haciendo se ve pronto interrumpida por una advertencia angustiosa también para el pueblo de Israel. Un pueblo al cual Dios lo está llamando, un pueblo al cual Dios quiere caminar con él, pero que se le hace una gran advertencia, y es ahí donde nosotros debemos de considerar en esta mañana este llamado, esta advertencia que el profeta hace muchos siglos anterior a Cristo. Y dice lo siguiente el verso 6: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Qué palabras más angustiosas está diciendo el profeta Isaías. ¿Y por qué decimos que son palabras angustiosas? Porque es preciso que nosotros en esta mañana podamos considerar que lo que el profeta está anunciando no solamente es un tiempo de misericordia de Dios para ellos, sino que el profeta les está hablando a esta nación acerca de que esa gracia y de que esa misericordia que Dios está manifestando y que había de manifestar sobre ellos en la persona de Cristo no sería para siempre, no sería eternamente, sino que tendría una función y tendría un tiempo, tendría un espacio para todo este pueblo. Pero claro está que este mensaje hoy no se hace latente para el pueblo hebreo, sino que es un mensaje que hoy podemos aplicarnos a nosotros, a la vida de la iglesia. Porque si hoy lo contextualizamos correctamente, vamos a tener un mensaje donde Dios está llamando al pueblo, Dios está llamando a su gente a venir a Él. Y claro está, porque esa gente que era pueblo de Dios se había apartado, se había alejado, había ido tras otras cosas en sus vidas. Pero hoy también es un mensaje de Dios para la iglesia, para usted y para mí, que en estos tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo, creo yo que se hace sumamente importante. Y por qué no decir, este es un tiempo donde de igual forma Dios está llamando a la iglesia, Dios está llamando al pueblo de Dios, al pueblo santo, a buscar al Señor, a buscarle mientras tanto puede ser hallado, y a llamar a Dios, a buscar el rostro de Dios entre tanto Dios está cercano. A veces en nuestra vida hemos considerado que las misericordias de Dios son para siempre, pero hemos hecho una mala lectura nosotros cuando hablamos de la misericordia o leemos de la misericordia de Dios. Ciertamente en el libro de los Salmos encontramos la expresión de que la misericordia de Dios es para siempre son tus misericordias, y ciertamente la misericordia del Señor son para siempre, pero son para siempre para aquellos que caminan en el temor de Jehová. No son para siempre para aquel que decide en su corazón alejarse. No son para siempre para aquel que voluntariamente en su corazón decide no caminar según la palabra del Señor, según el evangelio que hemos recibido.
Esto es algo que debemos de considerarlo, porque a veces en nuestra vida cristiana o como iglesia pretendemos de que la misericordia del Señor va a ser para siempre en nuestra vida, aun cuando nosotros decidamos alejarnos de Cristo, aun cuando decidamos caminar de espalda al Señor. A veces hemos hecho una mala lectura porque no hemos leído correctamente ese concepto, ese término que la Biblia habla de la misericordia del Señor. Por ejemplo, encontramos en el libro de Jonás la siguiente expresión: porque los que van tras vanidades ilusorias, dice Jonás, abandonan tu misericordia. Eso significa que aunque la misericordia de Dios es más alta que los cielos, usted y yo como iglesia fácilmente podemos abandonar esa misericordia cuando vamos tras vanidades ilusorias. Y es que precisamente esto es lo que pasaba y estaba aconteciendo en la historia del pueblo hebreo, un pueblo que tenía una ley, un pueblo que tenía pacto, un pueblo que había recibido la gracia de Dios en sus vidas como para ser elegido por parte del Señor, pero un pueblo que va tras vanidades ilusorias, va tras la ilusión de su corazón, va tras la ilusión de sus pensamientos, va sobre la atracción de sus propios ojos o lo que están viendo de las demás naciones, y este pueblo llega a perderse, llega a extraviarse, aun cuando era un pueblo de pacto y de promesa de Dios. Pero no obstante, en el libro de Jonás encontramos esa gran verdad, y es que todos los que van tras vanidades ilusorias, todos los que van tras este mundo, los que ponen su corazón en este mundo, dice la palabra, tu misericordia, oh Señor, abandonan. Por lo tanto, la misericordia de Dios, si bien es cierto, es para siempre, pero es para siempre en aquellos que caminan en el temor de Jehová, aquellos que caminan y se esfuerzan en la palabra del Señor, aquellos que hacen de la ley de Dios, de la palabra de Dios, una forma práctica de vivir. Sobre ellos la misericordia es para siempre. Lastimosamente hoy en día hacemos caso omiso a esta advertencia y a este mensaje del profeta cuando dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Busquemos a Dios mientras podemos encontrarlo. Esto por supuesto nos da a entender que hay momento y puede llegar un momento en la experiencia suya, puede llegar un momento en la experiencia de la iglesia donde tratemos de buscar a Dios y no lo encontremos. Y usted dirá: pastor, eso no puede ser posible porque Dios siempre estará allí. Déjeme decirle que no siempre Dios estará allí. Esto es el resultado, este pensamiento es el resultado de una mala lectura, de una pésima lectura que hemos hecho de las Escrituras, porque la Biblia nos dice claramente que ciertamente Jehová estará allí, pero estará allí para los que temen su nombre, estará allí para el justo. Por eso recitamos en el libro de los Salmos: clama el justo y Jehová le responde. Claro, por supuesto, porque Dios está allí. Dios no se va a apartar del justo, Dios no va a correrse del justo, Dios no va a abandonar al justo, porque precisamente esa persona es un justo, es alguien que teme el nombre del Señor, es alguien que busca incesantemente el rostro de Dios. Entonces Dios estará allí, pero no sucede así con aquellos que no están caminando en la ley de Dios, con aquellos que no están poniendo su corazón en las cosas celestiales. Por eso la exclamación del profeta, luego de invitar al pueblo, luego de animar al pueblo, luego de traer esa esperanza a un pueblo que está perdido, y aunque a usted no le parezca lógico, pero por supuesto que Israel estaba perdido, Israel estaba extraviado, Israel estaba en su injusticia, estaba en su idolatría, estaba en su inmoralidad. Y es por esta razón que Dios les envía un mensaje de salvación. Y a veces podemos considerar nosotros que la iglesia o el grueso de la gente que llega a una congregación, podríamos fácilmente considerar de que todo está bien. Pero hermanos, no todo está bien, y usted sabe de qué le estoy hablando. No todo está bien. Por eso hoy se hace pertinente este mensaje de buscar a Dios mientras puede ser hallado. Y claro,
que cuando la palabra del Señor nos dice buscad a Jehová mientras puede ser hallado, es que esta gran invitación que Dios nos hace a buscarle está cargada de oportunidades, está cargada de momentos que Dios nos permite vivir, y son momentos donde debemos de aprovechar con todo nuestro corazón ese tiempo, ese espacio, porque no siempre tendremos las mismas oportunidades, hermanos. Recordemos tan solamente, para ilustrar, recordemos que tan solamente el año pasado, casi por un año tuvimos el templo, tuvimos el edificio cerrado, casi por un año tuvimos cerrado. Sufrimos, algunos de nosotros sufrimos la ausencia de usted, tal vez usted sufrió la ausencia de otros hermanos, pero hace aproximadamente 6 meses abrimos la iglesia. Y ha habido creyente, ha habido gente, y no solo de esta congregación, sino de todas las congregaciones en el país. Durante 6 meses que hemos tenido esta apertura, nunca se volvieron a congregar, dejaron ir esa oportunidad, y hoy nos encontramos nuevamente en el cierre y no sabemos qué va a pasar en los próximos días, pero cualquiera sea la situación, el punto es que hay oportunidades que Dios nos da, hay momentos en que nosotros debemos de aprovechar esas oportunidades para buscar al Señor. Por eso el profeta dice, cuando habla de este mensaje tenía que ver, esta invitación tenía que ver con una gran oportunidad que Dios iba a abrir en el tiempo y en el espacio señalado para Israel, un tiempo de salvación, un tiempo de misericordia, un tiempo de perdón, un tiempo de gracia para el pueblo de Israel y para las demás naciones. Pero era un tiempo, un espacio que Dios abriría para ellos. Pero Dios inmediatamente les hace la advertencia que debían de buscar al Señor, debían de acercarse a Dios mientras Dios estuviese allí para ellos, para con ellos, pero que habría un tiempo que si no obedecían ese llamado, si no hacían caso a ese mensaje de Dios, sencillamente Dios se alejaría de ellos. Y eso es lo que precisamente ha pasado en la historia del pueblo de Israel. Dios se fue de ellos. Y por eso encontramos en algunos de los profetas cuando Dios dice, escondí mi rostro de ellos. Y esa expresión de escondí mi rostro de ellos es, no quiero saber por ahora nada de ellos. Y qué triste esa historia. Y es aún más triste cuando nosotros, que de la misma forma hemos sido escogidos por Dios, hemos sido libertados por Dios, hemos recibido riquezas de bendiciones en Dios, pero puede ser que en este tiempo también estemos caminando de espaldas a Dios. Tal vez hemos decidido en el corazón alejarnos, ausentarnos de la presencia de Dios, y para nosotros entonces es la advertencia en esta mañana de buscar a Dios mientras puede ser hallado. No piense usted que nos está siguiendo, no piense usted que nos verá en las transmisiones después de esta, no piense que usted tiene la libertad de poder decir en esta mañana, otro día voy a buscar a Dios. No considere eso en su mente, porque no está en usted, no está en usted el hacerlo, sino que la gracia de Dios que hoy nos llama para que respondamos hoy a ese llamado de buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Quiero decirles que lamentablemente mucha gente en su ignorancia, mucha gente en la dureza de su corazón piensa de la siguiente forma: mañana voy a buscar a Dios, hoy no. Pasado mañana voy a buscar a Dios, hoy no lo voy a hacer, quiero disfrutar la vida, después buscaré a Dios. Pero déjeme decirle que ese después no llega, ese después no va a estar para usted, porque si hoy escuchas la voz de Dios, no endurezca su corazón. Si usted sabe que su corazón se ha apartado sobre vanidades ilusorias, haga caso hoy al mensaje del profeta Isaías cuando dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Si hoy Dios le está hablando a su corazón, iglesia, si este es un tiempo, iglesia, donde hay que meternos más con Dios, donde hay que ser más serios con Dios y con nuestra vida espiritual, más nos vale que lo hagamos, porque mañana puede ser tarde para usted. En mi oficina he recibido
mucha gente a lo largo de todo mi servicio en la iglesia. Gente que viene llorando a la oficina. Que gente que en otros tiempos tomó la decisión de apartarse. Tomó la decisión de decirle a Dios: Dios, me voy a ir por cierto tiempo, pero después de tantos meses, Dios mío, yo voy a regresar. Yo voy a volver. Y es algo también bien absurdo y bien inconsciente de repente en nuestro corazón una decisión como esta. Porque déjeme decirle algo. Cuando estas personas han tomado la decisión de alejarse por un tiempo, porque les ha parecido a ellos bien en su corazón darse un tiempo en la experiencia del mundo, ir al mundo y experimentar, y después dicen: en algún momento volveré. He recibido a varias personas llorando y diciéndome las siguientes palabras: pastor, quiero volver a Dios, pero no encuentro a Dios. Pastor, quiero volver a la iglesia, pero es como que todo se me cierra. Pastor, quiero acercarme al Señor, pero es como que los cielos se han cerrado. Cuando las personas me dicen esto: pastor, ¿qué hago? Yo lo único que puedo decirle: mi hermano o mi amigo, yo no puedo hacer nada por usted. Usted tomó la decisión de apartarse de la misericordia de Dios. Usted abandonó la misericordia de Dios, y lo único que hoy te queda es suplicar a Dios para ver si Dios vuelve a tener misericordia de usted. A veces consideramos la vida cristiana como de repente ponernos una camisa, quitárnosla y después volverla a tomar. Pero déjeme decirle que no funciona así, porque el día que Dios te llamó fue por la gracia de Dios sobre tu vida. Fue la forma en cómo Dios intervino en tu corazón para despertar tu conciencia y hacerte entender tu necesidad de Dios. Pero cuando usted se aleja, usted está abortando, usted está despreciando ese acto de misericordia, ese acto de amor y de ternura de Dios por usted. Y cuando usted lo desprecia, déjeme decirle que Dios no estará allí para siempre esperando que usted vuelva. No es cierto esa forma tan hollywoodense que hemos imaginado a Dios, que cuando alguien se aparta, Dios está sufriendo y Dios está ahí a la espera que tú vuelvas. No es cierto. Por lo menos no es lo que mi Biblia a mí me enseña. A mí me enseña la palabra que cuando Dios te llamó por gracia y tú estás respondiendo esa gracia, pero luego tú decides en tu corazón apartarte de esa gracia, ciertamente el Espíritu que Dios ha hecho morar en ti, que es un Espíritu que te anhela celosamente, el Espíritu trabaja en tu corazón por un tiempo. El Espíritu trata de redarguir tu corazón por un tiempo, pero cuando usted y yo hemos tomado la tremenda decisión de no responder a esa voz, no piense usted que el Espíritu está ahí, no piense que Dios está ahí aguardándole a usted. Dios se va a alejar, y cuando Dios se aleja de mí es porque yo anteriormente ya tomé la decisión de apartarme del Señor. Esta es una invitación con oportunidad de volvernos hoy en nuestro corazón hacia Dios, con la oportunidad de buscarle hoy, porque mire que no solamente dice la Escritura: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Si hoy tú y yo reconocemos en nuestro corazón que nos hemos apartado, que nos hemos enfriado, o que de repente no tenemos ya las mismas fuerzas que antes teníamos en nuestra relación con Dios, vuelva hoy su corazón a Dios. No le digo piénselo, no le digo medítelo, le digo vuelva hoy. Si Dios te está hablando, iglesia, es tiempo de volverse, es tiempo de aprovechar la oportunidad que hoy Dios nos da de poder orar y de encontrarlo, de poder buscarle y saber que Él está allí todavía para nosotros, para poder iniciar una relación con Él. Es interesante no solamente esto que hoy les hablo del profeta Isaías, sino que también lo encontramos en el Nuevo Testamento, hermanos. Encontramos, por ejemplo, en el mensaje del apóstol Juan a las iglesias, a las 7 iglesias del Asia Menor. Usted se ha puesto o se ha detenido por un instante a mirar cómo termina cada mensaje de los que el apóstol Juan dio a las iglesias por la voluntad de Cristo.
Usted se ha puesto a pensar cómo concluye cada mensaje del Señor a cada una de las 7 iglesias. El mensaje termina de la siguiente forma: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis su corazón. Y lo que encontramos nosotros en la Biblia, lo que la palabra de Dios nos dice, es de la siguiente forma, diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es el mensaje, como termina cada mensaje. Cada uno de los 7 mensajes termina de esa forma: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y sabe usted qué significa eso? Se lo voy a poner en las palabras en que tal vez podamos entenderlo mejor. El que quiera escuchar, que escuche y responda. El que no quiere escuchar, que no escuche. Usted y yo no podemos continuar de repente en nuestra vida cristiana pensando que todo está bien, pensando de que Dios está de mi lado, cuando de repente por mis acciones, por las decisiones de mi corazón, yo sé que de repente Dios me ha dejado. Esto que tenemos hoy, este mensaje del profeta que encontramos, considero que es un mensaje en el cual debemos nosotros de considerarlo en esta mañana. Es un mensaje de oportunidad, es una invitación, sí, donde el Señor nos está llamando, pero nos está llamando a oírlo a Él, nos está llamando a caminar con Él. Mire lo que nos dice el verso 2, verso 3, dice: inclinad vuestro oído, inclinad vuestro oído. Y es que muchas veces nosotros escuchamos, pero no oímos, hermanos, con nuestro corazón. Pero hoy el profeta está hablando y diciendo: inclinad vuestro oído y venid a mí. ¿Por qué Dios le dice a este pueblo: inclinen su oído y vengan a mí? Por supuesto, porque el pueblo de Dios está escuchando voces que no es la voz de Dios, y el pueblo de Dios está yendo a alguien que no es el Dios de los cielos. Y es lo mismo que pasa muchas veces con la iglesia contemporánea. Escuchamos cosas que no es la voz de Dios y vamos hacia aquel que no es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. En esta mañana, cada uno de nosotros debe hacer la reflexión oportuna a esta escritura del profeta y a esta palabra profética. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Recuerde que estas palabras del profeta no son dadas a la sociedad, no son palabras para el mundo, son palabras para su pueblo, son palabras para su iglesia. Y si Dios está hablando esto, es porque ciertamente el pueblo, la iglesia, necesita buscar al Señor mientras puede ser hallado. ¿Se ha puesto usted a pensar cuántas oportunidades Dios nos da cada día para buscarle? ¿Se ha puesto o se ha detenido usted en algún momento en el trajín del día a día considerar la oportunidad que Dios te da para buscarle ahora que puede ser hallado? ¿Se ha dado usted cuenta de la oportunidad que Dios le concede para llamarle, para invocar su nombre? Entre tanto, Él está cercano. ¿Se ha puesto usted a pensar en eso? ¿Cuántas oportunidades Dios nos da? Hoy usted despertó por la misericordia de Dios. Hoy usted nos está viendo por la misericordia de Dios. Usted no nos está viendo hoy porque tengamos aquí algo atractivo. Usted no nos está viendo porque estamos haciendo un show que le llame la atención. Es que la misericordia, la gracia de Dios le ha impulsado a usted en su corazón a escuchar en esta mañana lo que estoy compartiendo con usted. Y es una oportunidad de Dios para nosotros, una oportunidad para buscarle, una oportunidad para orar más, una oportunidad para venir a su palabra, una oportunidad para podernos congregar, aunque sea de esta forma virtual. Este es un tiempo y es un llamado de Dios para usar todo lo que Dios nos ha dado para poderle buscar. Las consecuencias de no hacerlo son terribles. Las consecuencias de no acudir en el momento preciso del llamado pueden ser muy dolorosas
para usted y para mí, para la vida de la iglesia. No obstante, podemos encontrar nosotros, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, cuando el Señor en Lucas capítulo 19, mirando el Señor a todo el pueblo de Israel en Jerusalén, le dice, hablando de un juicio que venía, la razón por la que Dios le dice al pueblo de Israel, van a venir quebrantos, van a venir sufrimientos sobre Jerusalén, va a entrar las naciones paganas y van a destruirle. La razón por la cual el Señor dice esto es la razón siguiente. Dice, porque no conociste el tiempo de tu visitación. No conociste, Israel, no conociste, Jerusalén, el tiempo de tu visitación. Por supuesto que está hablando de este mensaje ya en la vida práctica. Cuando Jesús está en Jerusalén, cuando Él está predicando, no quisieron acudir, no quisieron recibirle. Entonces vendría destrucción, porque era el tiempo señalado para que el pueblo corriese a Cristo. Pero hoy lamentablemente vivimos la misma experiencia. Dios nos está llamando, Dios nos está hablando a través de todas las circunstancias que estamos viviendo. ¿O acaso usted no lo ha visto? ¿Acaso usted no ha considerado cómo Dios está gritando a la iglesia que este es el tiempo para buscarle? Usted ya consideró los tiempos en que estamos, está viendo todo lo que estamos viviendo. Usted cree que simplemente y sencillamente es algo que está pasando porque simplemente pasa. Dios nos está hablando, y no solamente a través de predicadores. Dios nos está hablando a través de lo que está pasando en el mundo entero. Y Dios nos está diciendo, es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo de buscarle más aún. Es tiempo de intensificar nuestra vida de oración, nuestra vida de consagración. Es tiempo de buscar más a Dios. No piensa que ya lo hemos logrado. No considere ni siquiera que es suficiente lo que hacemos. Necesitamos buscar más al Señor. ¿Por qué? Porque nuestro extravío es bastante grande, iglesia. Necesitamos volvernos a Dios con todo nuestro corazón. De ahí las palabras, por supuesto, del profeta Isaías: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle entre tanto está cercano. Como dije, las consecuencias son bien altas, bien caras, como la experiencia de estos hermanos que les he contado, y hermanos que han venido llorando, que han venido quebrantados en su vida, queriendo volver a Dios, pero es como que las puertas están cerradas. Y yo entiendo eso como pastor. ¿Por qué lo entiendo? Porque el que abandona la gracia de Dios, el que abandona el amor y la misericordia de Dios, Dios también se hará a un lado. Y eso significa que estás solo en la vida. Por eso estas personas, aún con lágrimas en sus ojos, y algunos de ellos que de repente han venido llorando diciendo: ahora sí, pastor, ahora voy con todo, voy en serio, pastor, tampoco permanecen. Porque los que abandonan la gracia, solamente un acto de misericordia una vez más de Dios para usted, lo podrá nuevamente atraer a usted y permitirle a usted nuevamente vivir en Dios. Tomar la decisión de apartarse no es sabio. Tomar la decisión de no aprovechar lo que hoy tenemos no es sabio. Te puede costar todo en la vida y vas a sufrir mucho. Pero no obstante, también encontramos que aquellos que van a disponer su corazón para buscar a Dios deben de tener dos características en sus vidas, o por lo menos considerar dos cosas en sus vidas. Número uno, usted tiene que tener hambre y tiene que tener sed de Dios. Nadie busca a Dios si no tiene legítima hambre y legítima sed. Por eso el verso 1 dice: a todos los sedientos, a todos los que tienen sed, todos los que tienen necesidad de sed, que tienen necesidad de agua, vengan, dice el Señor, a mí, vengan a mí. Los que no tienen para comer, vengan a mí y coman. Es la invitación de Dios para los que tienen hambre y los que tienen sed. Y lo segundo, si vamos a buscar a Dios con todo nuestro corazón, y si vamos a atender esta advertencia de hacerlo ahora, debemos de entender lo que el verso 7 nos dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro,
el cual será amplio en perdonar. Los que debemos devolvernos a Dios, debemos de considerar aquellas cosas que nos han apartado de Dios. Aquellas cosas que hemos tenido en nuestro corazón que nos alejan de Dios. Todo esto debemos de dejarlo si hemos de buscar al Señor, mientras Él pueda ser hallado. No sea que sea tarde para nosotros. No porque esté diciendo que vamos a morir hoy, sino porque hoy puede ser la última vez en que Dios le dice a usted, búscame. Hoy puede ser la última vez en que Dios te está permitiendo escuchar su voz en tu corazón. Hoy puede ser la última vez que alguien le dice a usted, iglesia, busque a Dios mientras puede ser hallado. Llámele entre tanto que está cercano. Hoy puede ser su última vez. Yo no lo sé. No tengo forma de saberlo. Pero sí le puedo asegurar que si hoy usted reconoce en su corazón que tu corazón, al igual que Israel, ha estado escuchando voces extrañas, que al igual que Israel ha estado yendo en su vida y en su corazón hacia lo que no es Dios. Si usted es hoy como Israel, iglesia, que anda envanecido en su corazón, ausente de Dios en su vida, ausente de una vida de oración, de una vida de consagración, si usted es eso hoy Dios te está llamando. Pero déjeme ilustrarle para finalizar este mensaje en esta mañana. Cuando tú lees el libro de Cantares, te vas a encontrar con una de las expresiones de amor de Dios más hermosas, pero también más dolorosa para la prometida, que en este caso en el libro de Cantares, el esposo, como dicen algunos, representa a Cristo y la esposa representa a la novia del Cordero. Pero en una ocasión el esposo llega en busca de su esposa y toca, y la esposa está dormida, está adormecida. Súbitamente la esposa, narra el libro de Cantares, despierta y busca a su esposo y se da cuenta que no está, se ha ido, no la ha esperado, no se ha despedido, se ha ido, porque la esposa no escuchó la voz de su amado, llamándole y diciéndole, amada mía, ven. Y dice la escritura que aquella esposa, que tipifica la iglesia, se despertó, salió corriendo por las calles buscando, han visto a mi amado, lo han visto, pueden decirme dónde lo puedo encontrar. Y creo que la angustia de aquellos que se apartan, cuando quieren encontrarse una vez más con su amado, despertarán y tendrán que reconocer que su amado se ha ido. Aquel que una vez te eligió por gracia, que te libertó por gracia, que hizo pacto contigo por gracia, que se entregó por gracia, que entregó todo por ti por gracia, se habrá ido por cuanto le hemos despreciado. No sea esta nuestra experiencia, sino que hoy podamos buscar a Dios con todo nuestro corazón. Que hoy podamos entender, iglesia, que en tu vida y en mi vida no hay nada más urgente que buscar a Dios. El mundo y la sociedad se colapsan. Hoy ya no podemos tener ni esperanza podemos tener en la economía de una nación, ni en la moralidad de un pueblo, ni en la inteligencia y sabiduría de quienes nos dirigen en la nación. Hoy todo está gritando, hoy todo nos está diciendo lo mal que estamos y lo peor hacia lo que nos dirigimos. Pero Dios en su misericordia nos promete que si nos volvemos, que si abandonamos aquellas cosas que nos han alejado, Él será amplio en perdonarnos. Porque es la voluntad de Dios que nos acerquemos hoy.
No dejes para mañana lo que hoy puedes hacer. Mañana puede ser tarde. Corramos hoy al Señor.